Este trabajo del mural es un trabajo colectivo, entonces vamos a tratar de integrar todo lo que cada uno quiera aportar. Tratemos de no dejar por fuera ninguna idea, ningún sentimiento que ustedes quieran expresar. Esa es la posibilidad del arte. Tenemos la posibilidad de integrar todo lo que nosotros querramos porque es una creación propia y en este caso una creación colectiva. Y veámonos este grupo que estamos aquí como un equipo de trabajo que empieza hoy. Vamos con esto a elegir, con todos los ejercicios que vamos a hacer, los temas de los murales. Se supone que es un solo resumen entre los cuatro, ¿verdad? O sea, entre los cuatro lo hacemos. Realmente, si uno quiere un cambio, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Y el día a día como que le va dando a usted la capacidad de sobrellevar ese peso. Sortear esas limitaciones y salir adelante a pesar de esas limitaciones. Vos en la poesía, o sea, como figuras literarias, exageración y todo eso. Ajá. Entonces podemos insertar ese toque poético tuyo en los elementos que vamos a recoger. Exacto, demostrar de que el cambio debe ser personal, no únicamente del sistema. Sí, como una transición que empiece desde que usted vino hasta el momento en el que ya se va. Exactamente, para mejorar. Bueno, ese sí. Sí, la verdad, muy bueno. Entonces, bueno, un poco con esas reflexiones y tratando ahora de sintetizar, van ustedes a trabajar su pintura. Buenísimo. Bien, para quitarle la cuadradez de los recortes, muy bueno. De la misma forma que la pintura al inicio es un lienzo en blanco, no podemos limitarlo a solo dejarlo en blanco, sino que hay que llenarlo de color, al igual que nuestras vidas, nuestra forma de ser. Hay colores más alegres que otros, y sin embargo todos deben de estar presentes. Eso es arte, expresar lo que somos, a mi concepto. El arte es más hermoso y poderoso cuando se comparte y cuando podemos dialogar, encontrarnos y hacer de múltiples ideas una creación colectiva. Mi nombre es Ronald Murillo Picado. Me gustaría expresar en el mural una segunda oportunidad para todos. Mi nombre es Cristian y queremos expresar bastante amor para todos los compañeros y el objetivo igual, bastante libertad para todos. Mi nombre es Douglas Navarro. Lo que me gustaría expresar en el mural es la creación, porque todos tenemos esa habilidad para crear. Mi nombre es Luis y me gustaría expresar en el mural una nueva oportunidad de libertad, tanto para mí como para mis propios compañeros. Mi nombre es Jorge Rojas Pastrán. Me gustaría expresar mucho lo que es la naturaleza y también los valores que se ha perdido en la familia, que es lo que le falta mucho a nuestra sociedad. Mi nombre es Juan Pablo y me gustaría, al igual que compañero, expresar sobre la libertad y ojalá se nos dé pronto a todos y transmitirle ese sentimiento de libertad a los próximos compañeros que vuelvan. Mi nombre es Oldemar Ábrego Pití y me gustaría expresar en el mural amor, que es lo que nos hace falta a la humanidad. Mi nombre es Jorge Salas Bonilla. A mí me gustaría plasmar en el mural la esperanza, entendiendo que con la ayuda de la esperanza las personas podrían ser un poco más positivas. Mi nombre es Carlos Rojas. Ojalá que este mensaje, hecho con arte, con pintura y con amor, les sirva a todos aquellos que tienen injerencia en la cosa pública. De la mano de los talleres de expresión artística y la investigación, se realiza el guión histórico literario.
Es una guía temática para la realización del mural y es importante saber en cuál pared lo plasmaremos. Podemos decir entonces que los murales lo que hacen es contar una historia. Y entonces que en el caso de lo que estamos tratando de planear aquí es contar nuestra historia. De eso se trata, de que ahora en grupos discutan un poquito eso, ponen unas palabras claves y les voy a dar un papel con las 3 paredes dibujadas. Entonces ustedes lo van a dibujar, unas 2 manos grandes, bien bonitas, liberadas ya. Sí. Vistas así. Sí, sí. Así te las pongo, así más. Quédate. Vemos este eslabón aquí. Vemos este eslabón aquí. Vamos a ver cómo les va. Ahí va a haber herramientas de liberación, como son los libros, las computadoras, el laboratorio, en el la parte compás, de arriba. sí, como si fuera un collage. También lo queremos representar este lado norte con la naturaleza, que sea una combinación entre la familia y la naturaleza, con ríos, volcanes, animales. Entonces, entre y el futuro, entre el pasado y el futuro, tiene que haber un acto de superación. Entonces lo vamos a reflejar con un reloj de arena, que es lo que representa el tiempo. Ah, ya. Muy bien. Del guión histórico literario pasamos al guión plástico. Este guión consiste en una selección de símbolos o imágenes que van a representar el tema escogido. No sé. Eso va muy bien. Me llamó mucho la atención por el asunto de los colores. Tiene muchas tonalidades. Entonces por eso decidí pintar este árbol. Y creo que es una manera de que la naturaleza nos demuestra de que si ella puede conjuntar esos bellos colores en un solo árbol, ¿por qué nosotros no podemos aceptar las diferentes costumbres o credo de las personas? Y de aquí pasamos a la elaboración del diseño general del mural, que es un boceto o un dibujo en orden cronológico que va a representar la temática escogida y el mensaje que se quiere compartir. Las figuras deben ser grandes porque deben impresionar. Un mural es para impresionar, para enseñar, para que la gente lo vea en grande. Más. Exactamente. ¿Así? Sí. Porque va como de 1,5 metros eso. El mural es una obra monumental que toma las paredes y las transforma en grandes lienzos que contarán nuestras historias. En la rueda de la fortuna, raspe, papá. Estamos preparando la pared porque si no la preparamos no vamos a poder pintar bien. Tenemos que poner un sellador que amarre bien esta pintura y quede fuerte para poder pintarla. Por lo menos podré decir, después de 18 años de estar preso, dejé un mural. Claro. Dejó un mensaje para los demás. Sí. Doña Olguita, cuando hacen un mural en la calle, me imagino que es un montón de gente que no se conoce y... Cuando hago murales en las comunidades, empieza uno a conocer a la gente de las comunidades. Sí, pero hay mucha gente que llega al mural y no se conoce entre sí, digámosle. Hay gente que está raspando, o que está pintando, que está haciendo alguna cosa y no se conoce. Sí, empiezan a Empieza a compartir uno con ellas. Quizás se han visto, son vecinos y se han visto, pero nunca se han hablado. No se han hablado tan de manera cercana, solo un buenos días si acaso. Es el trabajo pero en equipo.
unas personas que jugamos fútbol estamos con una persona que hace poesía. Sí. Ese es el compartir, ¿no? Vean qué diferencia. Ay, no, cuesta mucho esta. Yo le ayudo aquí. Empecemos a lavar la pared, ya que no vino la hidrolavadora. Bueno, es importante poner este sellador entre la pintura y la pintura que vamos a poner nosotros, porque si no, no pega. Ahí va una parte del árbol amarillo y se va a ver muy bonita con esa textura. Allá, en la pared de allá. En la pared de allá. Bueno, vamos a empezar hoy a pintar y vamos a empezar por esta pared. Yo les voy a decir qué parte van a pintar cada uno. Los colores que necesitamos. Y los colores que necesitamos. Pueden pintar con rodillo. Ahora les explico cómo se hace. Es como verdosito. Ajá. Pero le voy a dar blanco también. Les voy a hacer más colores. Bueno, haber llegado a esta etapa me parece increíble, ¿verdad? Porque que es algo que lo atrapa a uno. El color, la precisión y más que todo tal vez la imaginación para hacer las cosas. Entonces son conceptos que antes no tenía, ¿verdad? Y el taller me lo ha ido enseñando. Creo que a mí me siento orgulloso saber de que tomé la decisión de participar en el taller y conforme ha ido pasando el tiempo pues me he dado cuenta que sí, que nada más es de ponerle un poco de atención y sobrellevar las indicaciones que le da las personas que con mucho gusto y amor han venido a enseñarnos, ¿verdad? El aspecto que para mí era importante reflejar en el mural es el amor. Y en el mural se encuentra reflejado en todas las partes, en la naturaleza, en las relaciones que tenemos con los demás y en el deporte. En todo lo positivo y lo bueno que hacemos, los seres humanos, se encuentra reflejado el amor. Y nosotros como seres humanos tenemos el deber de reflejar lo bueno, cuidando la naturaleza, cuidando a los animales, cuidándonos unos a nosotros. Y por eso era vital e importante reflejar el amor. Podemos hacer una graduación donde nosotros compartimos con todo el colegio. Hacemos como un escenario, y todos ahí en fila. El que la persona esté aquí así recibiendo el título con el birretico, ¿verdad? Dejar plasmado tanto todo el proceso hasta aquí y no dejarlo plasmado por nosotros, sino que cualquier persona que pueda ver el mural se identifique y diga, bueno, si yo me dedico a estudiar,
y puedo pasar. De hecho, hay muchos muchachos que a veces vienen acá y pues, se quedan, ¿y aquí qué es? No, aquí es la universidad. Y si ustedes se esfuerzan, pueden llegar acá. Es decir, el mensaje que nosotros queremos dar es que sí se puede. Sí se puede. Es que sí se puede. Que después de pasar todos esos ciclos con todo lo que es el mural, desde que iniciamos, la naturaleza, la familia, el amor, viene lo de nosotros, que es llegar a superarse y llegar a una graduación a la universidad. Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Muy bien. En general, hemos reflejado muy bien lo que ellos nos dijeron en su guión que querían de los murales, pero en este no se vieron reflejados en ese dibujo. Entonces ahora tuvimos la discusión con los compañeros y decidieron hacer más bien un día de graduación, ellos graduándose de la UNED. Y es buenísimo que haya salido de ellos cambiar esta escena. Entonces la cambiamos, les dimos chance y la cambiamos. Creo que con todo lo que nos ha enseñado doña Olguita ha sido bastante motivante, porque verlo plasmado en dibujos primero y ahora verlo plasmado ya en la pared, pintado un poco, ya se ve mucho mejor. Creo que la capacidad de cada compañero es bastante, porque nos ha motivado a sacar nuestras destrezas, ¿verdad? Yo nunca me imaginé de pintar algo así de esta forma. Y ahora creo que soy capaz de pintar cualquier cosa. Muchachos, quedó muy bonito, tal vez un poquito más de esta parte está un poquito oscura, un poquito más de verde aquí, en esta parte, y otras lineecitas. Sí, está bien. Cuando ya se ves aquí en la pared, vas aplicando lo que hemos aprendido en el curso y ves que funciona. También es importante que cómo aprende uno a relajarse, ¿verdad? Porque al principio uno está como nervioso a la hora de dibujar, cometer un error y que le vaya quedando mal el dibujo, pero ahí uno va aprendiendo técnicas para ir arreglándolo sobre la marcha. Aprendimos también lo que es trabajo en equipo, analizar las perspectivas diferentes de cada compañero, de aprender, de agarrar las ideas de varios compañeros y hacerlo un todo, ¿verdad? Y nos va quedando bien, bonito. Todo es aprendizaje y todo queda grabado en nuestras mentes y llenando nuestros corazones, quizá de un vacío, porque aquí el alma se vacía mucho en cuanto a la falta de comunicación, a la falta de entendimiento, a la falta de trabajar en grupos. Y es a través de los libros, promoviendo el arte, promoviendo el diálogo, promoviendo el compartir con los demás, como uno puede ir haciendo un cambio de vida, y ese cambio de vida inicia precisamente con los estudios, ya sea desde primaria, secundaria, llegar a la universidad, y aún mejor cuando se aplican los conocimientos y el profesionalismo que también se logra a través de los estudios a servir a los demás.
Lamentablemente parece que hubo un malentendido en la frase, en la dirección que iba. Un mensaje a las altas autoridades políticas y de dirección del sistema de justicia para que analicen la funcionalidad del sistema penitenciario nacional a razón de que las personas que por uno u otro delito venimos a parar en un lugar como este podamos ser reinsertados a la sociedad. Y también pues la idea de borrar la frase es con el fin de evitar posibles situaciones incómodas para los que aquí participamos en este mural, pero en el sistema en que estamos es mejor prevenir que lamentar situaciones difíciles y por eso pues decidimos quitarla de acá, aunque por dicha ya causó un poco de sensibilidad en algunos y esa era la razón de la frase. El mural en sí es una creación de un trabajo en equipo. Entonces los compañeros hacen el reflejo de su personalidad ahí. Sí, es como llegar y contar una parte de la vida, para que puedan decir cosas que de otra forma tal vez ni se atreverían. Y que después ese nivel único y personal se convierte en inspiración para alguien más. Libertad, felicidad, armonía, tantas cosas que pueden estar todas metidas en este mural. Por eso es que digo que cada imagen, cada figura, cada elemento tiene algo de nosotros mismos. Esta mañana cuando entré me vi sorprendida porque me encantó lo que vi, la verdad es esa. Porque uno cuando está pintando se acostumbra a ver los dibujos, las pinturas y no las ve tan bonitas. Pero después de un mes de no venir, me fascinó. Y vi el resultado de un proceso de reflexión, de trabajo con los muchachos, con 10 de los compañeros que fueron contándonos su vida, contándonos lo que sienten, contándonos cómo ellos quieren romper esas cadenas, cómo las han roto ellos mismos por dentro, por medio del estudio. Algunos tienen esperanza de salir pronto, entonces están contentos. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué dicha. Les voy a repartir un poquito de pintura, un pincel que se cayeron. Vaya cogiendo el pincel. Muchas veces la libertad no es física, sino espiritual. Letargo. Cuando Bach susurra sus cantatas, el agua cae dispersa en la llanura de cemento. Cierro mis ojos al recordar cómo era el aroma del viento. Dejo mi cuerpo lentamente, cada miembro arrojado en medio de todo. Nada me perturba. Mis pensamientos son del niño hombre que empieza a reconocer el mundo, aquel aprendiz con deseos y un primer suspiro hechizado en su pecho, el ímpetu al crear una opción. Cuando Bach recita sus cantatas, el agua llora a torrentes en el patio y una extraña sonrisa me gobierna más allá de esta celda.